un marxismo reciclado. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? El marxismo clásico buscaba el conflicto a través de lo que se conoce popularmente como la lucha de clases. Esto es, clases subalternas versus clases superiores. O en jerga marxista, el conflicto se daba entre propietarios o detentadores de los medios de producción y proletarios, que eran los explotados. Resulta que en Occidente esto no fue así, no se fue dando así, porque la democracia liberal capitalista le iba dando al obrero, al asalariado, un estándar de vida muy bueno, un estándar de vida de prosperidad, de movilidad social ascendente. ¿Qué es lo que generó esto? Generó en el obrero del occidente capitalista y demoliberal que el obrero no quería cambiar el mundo, lo que quería era cambiar el automóvil, y podía cambiar el automóvil, y podía ascender de clase social, y podía sacar una hipoteca y comprarse su propia casa. Eso es lo que le permitía al mundo capitalista. Entonces, del otro lado de la cortina de hierro, esto no solamente no era así, sino que cuando se produce el quiebre a partir de lo que es el muro de Berlín, de la caída del muro de Berlín en el 89, de la disolución de la Unión Soviética en el año 91, la izquierda dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? Conflictos de clase ya no podemos forjar porque hemos fracasado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, empieza otro tipo de conflicto y otra forma de conflicto, pero no es algo que surge de un día para el otro. Lo que se conoce como neomarxismo son los pensadores del siglo XX que forjaron una mirada para hacer la revolución en Occidente muy distinta de la que se llevó adelante en otros lugares. Y que no era la revolución a lo guevarista, a lo guerrillero, a lo terrorismo, como sucedió en tantos lugares, y Perú conoce perfectamente bien de qué les hablo, del MRTA, de Sendero Luminoso. Y esto podríamos manejarlo en muchas variables. Lo que se pensó es que en los países prósperos del primer mundo, Estados Unidos, los países europeos, lo que tenemos que hacer es destruir los cimientos de su civilización, llevar el conflicto no ya como guerra de clases o como lucha de clases, sino como conflicto de tipo cultural. Vamos a ver algunas placas ahora para ver cómo ha cambiado el conflicto económico por el conflicto de tipo cultural. A ver si me ayudan, yo no sé manejar bien el PowerPoint. A ver si... Por supuesto, Nicolás. Ahorita sí. proyectamos. Estoy hablando de que durante el siglo XX, primero, desde el principio del siglo XX, primó la escuela de Frankfurt, que advirtió esto. Entonces, personajes como Adorno, Horkheimer, Wilhelm Reich, el propio Herbert Marcuse, pensaron en la destrucción de la civilización occidental, pero en términos inmateriales, intangibles, no como una lucha material, como era la lucha clásica del marxismo, el materialismo dialéctico, sino como una suerte de podríamos llamar, muchos le llaman marxismo cultural. Es un poco contradictorio porque el marxismo es esencialmente materialista, pero sirve para ubicarnos. Es la dialéctica en términos culturales, ya no en términos materiales, por eso se le llama marxismo cultural. En realidad, la dialéctica en el mundo de las ideas y de la cultura era una idea que ya tenía Hegel, que Marx la toma, pero la adapta a la dicotomía materialista. Pero yo quería mostrarles algunos aspectos de cómo en América Latina se fue implementando de manera silenciosa e inadvertida una serie de conceptos que tienen que ver con esto que llamamos neomarxismo, para que podamos apreciar un poquito. Ahí estamos, ¿no? Sí, ¿me confirmas? Sí, sí se ve. A ver. Sí se ve. A ver. Avanzo. Avanzar porque esa es la etapa. En realidad, retrocede un segundo, por favor. Esa es la etapa del libro, no es que yo le quiera hacer propaganda al libro, que no es el punto. Cuando nosotros sacamos este libro, hubo algunos sectores liberales, incluso peruanos, que se enojaron mucho, aún sin haber leído el libro. Porque ahí ustedes pueden ver a el Che Guevara, pero no con el tradicional pabellón revolucionario, con la bandera cubana, incluso lo pueden, ahí está, digamos, embanderado en el pabellón de la diversidad sexual, incluso con los labios pintados, y algunos dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una burla? ¿Es una mofa?
esto es poco serio. La realidad es que pensamos mucho en la tapa del libro, porque nos costó mucho trabajo hacer el libro. Y entonces parecía más un cómic que un libro trabajado y documentado. Pero ¿qué es lo que quisimos nosotros mostrar con esa tapa? Quisimos mostrar una de las caretas que usa la izquierda bajo el subterfugio de ampliación de derechos, resignificando al Che Guevara y resignificándose a sí misma. Entonces, ¿qué es lo que sintetiza esa tapa? Esa tapa sintetiza lo que son hoy las marchas de género. Siguiente placa, por favor. Y acá lo vemos. Acá tenemos claramente una marcha del orgullo gay en donde se está llevando adelante un estandarte del Che Guevara. Ahora, ¿cómo es que sea? ¿Y esto qué es? Esta es la nueva izquierda. Porque para la vieja izquierda, el Che Guevara era un guerrillero temible, era un guerrillero que hablaba del odio intransigente al enemigo, era un hombre que inspiró a todas las guerrillas de América Latina, incluyendo la FARC en Colombia, ustedes, las organizaciones que recién mencioné, el ERP y Montoneros en Argentina, el MIR en Chile, los Tupamaros en Uruguay, el ELN en Bolivia, el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Eso era el Che Guevara. Cuando muere a fin de los años 60, en el año 67, en los años 70 su figura tenía mucho más que ver con la izquierda de aquella época. Lo que pasa es que la izquierda, la nueva izquierda, y eso es lo que vamos a hablar rápidamente hoy, tiene una suerte de cambio estético, discursivo, cambio de clientes, y ahora vamos a ver que ya no se basan en el obrero, sino que reclutan y juntan a otros sectores. Vamos a la siguiente placa. A la siguiente placa. Bueno, esto me interesa. ¿Por qué? Porque en realidad, si algo tenía Ernesto Guevara de la Serna de particular, es haber creado el primer campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacabibes, y esto fue lo que hizo Cuba durante su prolongada tiranía, que infortunadamente hoy prevalece y está vigente. Y aquí, en esta placa, lo que yo quería mostrarles es aconsejarles, sugerirles una película que está en YouTube, que se llama Conducta Impropia. Ahí van a poder ver los campos de concentración para castigo de homosexuales que había, los discursos de Fidel Castro contrarios a la homosexualidad, y los discursos y los testimonios de quienes pasaron por esos campos de concentración brutales, brutales. ¿Esto por qué me interesa? Porque parte de la nueva izquierda utiliza a la comunidad homosexual haciéndola pasar como una minoría sexual oprimida por el heteropatriarcado. Yo ya no hablo del patriarcado, sino del heteropatriarcado. El heteropatriarcado sería el sector heterosexual que oprime culturalmente al sector homosexual. Entonces reclutan de la comunidad homosexual a muchos militantes. Respecto del patriarcado, estamos hablando de otra cosa, de un sistema de dominación que supuestamente explota a la mujer, y el patriarcado viene a ser como el burgués y la mujer como la parte proletaria de una relación en donde la mujer es sometida y esclavizada. Y lo interesante del caso es que nunca la comunidad homosexual afortunadamente tuvo tantos derechos como tiene hoy. Tienen sus propios clubes, sus bares, pueden expresarse, pueden marchar en las calles, pueden tener sus propios grupos de WhatsApp, sus propios grupos de Tinder, pueden ser profesionales, empresarios, candidatos, aspirantes a candidatos políticos. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces por qué ahora son reclutados para manifestaciones cuando ya afortunadamente no padecen ninguna discriminación injusta? Lo mismo ocurre con la mujer. Hoy la mujer puede ser presidente de la nación, y de hecho hay muchas mujeres que lo son y que lo han sido. La mujer hoy puede ser catedrática, millonaria, empresaria, no tiene ninguna limitación. Sin embargo, nunca vimos tantas mujeres marchando con tanta furia como hoy. ¿Por qué esto no sucedía hace 50 años cuando de verdad había discriminaciones injustas? Porque la izquierda ahora capta, recluta, y bajo la fachada y el fetiche discursivo de la ampliación de derechos, en realidad no hay que ampliar derechos. Los derechos, lo único que hay que hacer con los derechos es que todos tengamos los mismos derechos, que los derechos sean
para la totalidad de una comunidad política. Ya con eso es suficiente. Sin embargo, acá hay una suerte de mitología discursiva que intenta hacernos cambiar la realidad en estos términos. Pero quería aconsejarles esta película muy interesante, la ven gratuitamente por YouTube, que pone de manifiesto lo que era la vieja izquierda, cómo trataba a los homosexuales, y hoy es esta misma izquierda la que hace alarde y la que hace de una suerte de bandera de la política de género, cuando históricamente violentó a las minorías sexuales. Vamos por la siguiente placa. A ver, yo veo muy chiquito ahí, pero les quería comentar lo siguiente. El mundo que ustedes ven, a ver, veo muy poco, a ver si lo puedo ampliar esto. Bueno, ese es un mapa que tiene que ver con lo que era la Guerra Fría. Los países que están en color rojo con diferentes matices eran los países de la órbita comunista. El resto de los países eran los países no comunistas, obviamente. Entonces el comunismo manejaba aproximadamente el 35% de la superficie terrestre y el 30% de la población mundial. Esto es lo que la izquierda manejó durante prácticamente todo el siglo XX, desde 1917 en adelante, hasta llegar a su punto de inflexión, como dijimos hoy, en el año 89 y después en el año 92. Hay diferentes matices de rojo, porque algunos son el bloque comunista chino, otros son el bloque soviético, etc. Pero estamos hablando de un sistema colectivista, de una economía centralizada y de un sistema de inspiración totalitario. ¿Cuándo cae todo esto? ¿Cómo empieza a modificarse? Y esos pensadores que hoy mencioné, que forman parte del neomarxismo y que lo que buscan es el conflicto cultural, y esto empieza a llevarse a la práctica de la política concreta y no ya en los ámbitos teóricos intelectuales. Vamos a la siguiente placa. Bueno, esto empieza en el año 92. Fíjense, esta es la tapa del diario Clarín, del año creo que es de agosto del año 91. Clarín es el diario de mayor tirada de la Argentina. Y a ver, ahí dice la Unión Soviética deja de existir. En realidad dejó de existir en el 92. Ya a fin del 91 se estaba hablando de la desarticulación de la Unión Soviética, habida cuenta de su fracaso. Y quiero aclarar lo siguiente. Cuando yo hoy mencioné que la comunidad homosexual había sido duramente maltratada en Cuba, no es un invento cubano. En el artículo 121 del Código Penal soviético, la homosexualidad era castigada con 5 años de trabajo forzado en los gulags de la Siberia. Delito del Código Penal que recién se derogó en el año 2003, bajo el gobierno de Boris Yeltsin, cuando ya no existía más la Unión Soviética. Y en el caso de China, la homosexualidad era castigada con pena de castración. Perdón, dije 2003, no, año 93, perdón. Año 93. Cuando ya la Unión Soviética en cuanto tal ya no existía. Y en China, la homosexualidad era castigada con pena de castración y en caso de reincidencia, se castigaba con pena de muerte, ejecución sumaria. Alguien levantó la mano por ahí, yo no estoy viendo bien, pero si quieren hacer alguna pregunta o se hacen después, hay tiempo. No sé qué me dirán los coordinadores. Las preguntas las vamos a hacer después, Nicolás. Nos vamos a tomar unos 15 o 20 minutos para poder hacer las preguntas. Vamos a ir lo más rápido posible porque el PowerPoint tiene bastante. Bueno, muy bien. Ahí cae la Unión Soviética y a partir del año 92 aparecen en toda América Latina, vamos a hablar de América Latina, enfocarnos acá, toda una serie de asuntos insólitos, todos en el año 92, que antes del 92 no existían. Ahí hay una nota de color, porque fíjense que a la derecha de la pantalla, de la filmina, ahí hablan de un secuestro del presidente Macri, que bueno, hasta un año era presidente de Argentina, un hombre muy rico, es él de una familia muy adinerada, y en ese mismo episodio estuvo varios meses secuestrado y estaban negociando el rescate. Bueno, eso es una anécdota, digamos, que forma parte de la misma etapa del diario. Vamos a la siguiente placa. Bueno, en el año 92, ¿qué es lo que se crea? Ya en el año 91, esto venía pensándolo Fidel Castro,
porque Fidel Castro ya sabía, digamos, por información fehaciente, que la Unión Soviética iba a explotar y desaparecer. Entonces Fidel Castro piensa de qué manera él puede reemplazar el apoyo de lo que era el cuartel general histórico del comunismo internacional, que era Moscú, y todo eso iba a explotar como un Big Bang. ¿Qué podemos construir y reconstruir para armar una nueva izquierda y que sea punto de apoyo, puesto que nos vamos a quedar sin el sostén soviético? Entonces Fidel Castro piensa en llevar adelante una plataforma que aglutine organizaciones de derechos humanos, cuando la izquierda siempre los violó, ecologistas. La izquierda se cargó durante el siglo XX el comunismo a 100 millones de personas y ahora les importaban la tala de árboles en el Amazonas. Elementos ligados al narcotráfico para poder financiar estos emprendimientos, sectores, en el caso de Brasil, sectores de los sin tierra, piqueteros, algunos guerrilleros también que participaron. ¿Qué es esto? Esto es el Foro de San Pablo. ¿Quién fue la persona que lo llevó adelante? Bueno, el que lo pensó y lo ordenó fue Fidel Castro, pero el operador político de esto fue Ignacio Lula da Silva. Esto se llevó adelante en San Pablo, en el año 91 fue la primera tenida y de ahí en más se llevaron a cabo todos los años en diferentes lugares del continente, esto que se conoce como el Foro de San Pablo y que es un poco el cerebro de la izquierda en todo el hemisferio. Y acá lo vemos a Fidel Castro con un joven Ignacio Lula da Silva, que como ustedes saben, fue condenado por delincuente, creo que está libre hasta que una cámara confirme la condena, ¿no? Siguiente placa, por favor. Bueno, acá también en Brasil se llevó adelante el primer Congreso de Ecología Popular. Primer Congreso de Ecología Popular. Fíjense qué curioso lo que les decía hoy. ¿Y esto en qué año es? En el 92. Todo es a partir del 92. Ahora la izquierda que mataba sin piedad, ahora se preocupaba por la ecología, por los pingüinos que tienen petróleo, por la tala de árboles, ahora se preocupaban por esto. De hecho, miren, hoy me llegaron un libro que compré que habla de cómo la izquierda utiliza el ambientalismo para combatir la libre empresa y la economía de mercado. En el 92. Vamos a la siguiente. Esto que es el primer Congreso de Ecología Popular, es en el año 92, como pueden ver en la placa. Siguiente. Entonces ahora ya estamos de vuelta en otro tipo de conflicto, que es el conflicto entre los ambientalistas y las empresas. Ya no es un conflicto tanto económico, no son los obreros explotados, sino los ciudadanos que luchan para preservar su medio ambiente. Acá lo tenemos a Evo Morales, otro personaje curioso con problemas con la justicia, que lamentablemente ahora su partido y su gente ha retomado el poder de Bolivia. Ahí lo vemos a Evo Morales porque hay una nueva etapa. En el año 92 también se llevó adelante en Bolivia una marcha para reivindicar el indigenismo. Antes de eso no se había hablado nunca del indigenismo en Bolivia, no era un problema que existiera en Bolivia. ¿Pero por qué razón se hace en el año 92? Porque en ese año cae la Unión Soviética y hay que reinventar. La izquierda tiene que reinventarse y reinventar el conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? Es el hombre amerindio explotado por el español, por la minoría española que vive digamos, de ascendencia española o europeizante, que vive en Bolivia, que es apenas el 14% de la población. Pero les quiero tirar un dato. La primera marcha indigenista se lleva adelante en 1992, pero esa no fue la excusa. ¿La excusa cuál fue? La excusa fue hace 500 años que Cristóbal Colón se topó con las Américas para imponernos un sistema de dominación cultural, político, económico, etc. Entonces nosotros tenemos que marchar para reivindicar nuestra tradición ancestral. Y no solo nuestra tradición ancestral, sino para reivindicar nuestra madre tierra y la Pachamama. Ahora vean ustedes, en realidad, ¿por qué se hace esto? No solamente para forjar un conflicto, sino que la madre tierra es aquella dentro de la cual se llevan adelante los cultivos de coca, que es la materia prima de la cocaína. Porque Evo Morales llegó al poder no por el voto de los que mascaban coca, sino por el dinero que les proveía el narcotráfico. Él dirigía 6 confederaciones que formaban parte de una federación que es parte constitutiva de una cadena delincuencial
productora de cocaína. Por eso, Bolivia es el segundo productor de cocaína más importante del mundo. 150.000 toneladas por año, y el primero es de producción, y el primero es Colombia con la FARC, 600.000. Bueno, pero acá quiero mostrarles esto. Evo Morales debuta políticamente en el año 92. Siguiente placa. En el año 92, en Venezuela, se produce un intento de golpe de Estado y lo hizo Hugo Chávez. En el año 92, fíjense la cantidad de cosas. Y acá nace el proyecto bolivariano. Ya no es los proyectos anteriores. Año 92, Foro de San Pablo. Año 92, indigenismo. Año 92, ecologismo. Año 92, proyecto bolivariano. Que después dio en llamarse socialismo del siglo XXI para separarlo, diferenciarlo del socialismo del siglo XX. Ahí lo ven a Hugo Chávez cuando se rinde. Él pidió, intentaron hacer un golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez. En ese intento mataron a 20 oficiales, que formaban parte de la oficialidad gobernista, y quisieron matar al presidente, no pudieron. La rebelión fue sofocada y Hugo Chávez pactó rendirse si le dejaban dar una conferencia de prensa. Entonces dio esa conferencia de prensa, que ustedes pueden buscar en internet, dio esa conferencia de prensa con una gran capacidad de oratoria que él tenía. Lo conoció todo Venezuela, lo conoció el mundo entero, estuvo preso 2 años, la izquierda internacional presionó para que salga de la cárcel, salió a fin del 94, en el 95 empezó su campaña electoral financiada por el Foro de San Pablo, que a su vez era financiado por la FARC, que a su vez las FARC se financiaban con la explotación de cocaína, y entonces pudo llevar adelante una importantísima campaña en Venezuela, Hugo Chávez, y consagrarse presidente en el año 98, y en el 99 asume. Entonces tenemos que, fíjense la cantidad de personajes ligados al Foro de San Pablo que llegan al presidente, y todos empiezan a militar a partir del 92. Lula, Evo Morales, Hugo Chávez. Siguiente placa, por favor. Y acá, este es un tema en el cual nos hemos especializado con Agustín, que tiene que ver con lo que ya, un poco con la introducción que yo hice, que tiene que ver con la ideología de género. En el año 1992, por primera vez, se lleva adelante en toda Iberoamérica una marcha por el orgullo gay, en Buenos Aires, año 92, donde había libertades absolutamente contempladas, donde ningún homosexual era perseguido por ser tal, donde había plenos derechos. Ahora, los que organizaron esta marcha son 2 dirigentes, Roberto y Carlos Jáuregui, 2 hermanos, ambos homosexuales, que dirigían. Uno, la Fundación Huésped, que es la que hoy hace los programas de género en los textos educativos de los niños, y el otro, el presidente de la comunidad homosexual argentina. Ambos activistas, líderes y dirigentes homosexuales. Ahora, ¿qué pasa? Ellos mueren en la década del 90 de SIDA, pero esta fue la primera marcha que se conoció en toda la América española, y bueno, después se han replicado en otros ambientes. Entonces tenemos, y la primera fue en el 92, entonces en el 92 nace el ecologismo, nace el indigenismo, nace las marchas del orgullo gay, nace el Foro de San Pablo, el proyecto bolivariano. ¿Y por qué en el 92? Perdón que sea reiterativo, pero es el año en el cual hay que reinventar a la izquierda, porque la izquierda acababa de desplomarse del mundo. Y voy a abrevar un poquito en este tema de género, porque es el más urgente, el que más se aplica hoy bajo el subterfugio de la ampliación de derechos. Y lamentablemente, en muchos ambientes liberales se ha comprado esto. Lamentablemente, y con buenas intenciones, se cree que se están ampliando derechos a minorías históricamente postergadas, pero en realidad esos derechos se están restringiendo y condicionando. Y ahora vamos a ver algo de todo eso. Siguiente placa. Bueno, esto es muy interesante. En el año 92 sale a escena un libro famoso de Francis Fukuyama que se llamó, bueno, porque de acá no lo veo, El fin de la historia y el último hombre. El fin de la historia y el último hombre.
Entonces, ¿qué decía Fukuyama? Cayó el comunismo, cayó el sistema colectivista. Ahora el mundo marcha hacia un sistema republicano liberal. Ahora el modo de ser occidental, la libertad individual y la propiedad privada van a ser las características fundamentales de la sociedad que ahora florece a nivel masivo y que no solamente era restringida a los países del mundo libre. Entonces, este es el fin de la historia. Es el fin del combate, el fin del totalitarismo. Ahora viene el fin de la historia. Y entonces esto distiende la reacción. El libro se llama, de acá no lo veo bien, El fin de la historia del último hombre, si mal no recuerdo. Esto, ¿qué hace? La intelectualidad, los sectores de Occidente se aflojan, creen que ya ganaron, creen en un determinismo liberal, así como el marxismo creía en el determinismo histórico, es decir, que inexorablemente iba a haber marxismo. Muchos intelectuales y pensadores liberales creyeron que en el determinismo histórico liberal, es decir, vamos a ir hacia un sistema liberal que se va a instalar, se va a consolidar, se va a afianzar y va a quedar perpetuado porque esto ya está determinado por la historia. Bueno, ¿esto qué hizo? Distendió mucho a las fuerzas de la reacción, distendió mucho a las fuerzas anticomunistas, porque se quedaron todas como disfrutando un triunfo perpetuo. La realidad, ustedes lo saben muy bien, la libertad hay que defenderla todos los días porque está amenazada todos los días, independientemente de que la evidencia y lo empírico hayan constatado y confirmado que los países libres, cuanto más libres son, mejor funcionan y abastecen positivamente al grueso de los ciudadanos de una comunidad política. Vamos a hacer la siguiente placa. Bueno, dentro de las diferentes caretas que utiliza la izquierda para presentarse en sociedad, en la cual nos hemos especializado con Agustín y en la cual hemos hecho énfasis porque creemos que es la más importante, sobre todo lo conocen muy bien los peruanos con los movimientos impresionantes que han hecho, denominados Con mis hijos no te metas, que son movimientos, aunque no parezcan, y aunque muchas veces se vean como místicos, son movimientos libertarios. Le están diciendo al Estado, a mis hijos los educo yo, con mis hijos no te metas. Le están diciendo al Estado que retroceda. Por eso me interesaba enfatizar un poco esto. Le están diciendo al Estado, no me adoctrines a los niños, no me los manipules, no me los condiciones, deja que yo le inculque mis valores. Y ahí aparece el concepto de libertad individual y del concepto de familia como sociedad arquetípica. La familia es la sociedad civil arquetípica que sirve como freno ante la prepotencia del Estado. Esto lo ha desarrollado muy bien Ancho Bastos cuando rescató a la familia, lo mismo César Vidal, como organización nuclear para frenar el avance del Estado. Vamos a la siguiente placa. Bueno, acá vemos, esto es Argentina, son dos personas, varones, que el Estado les otorga un documento nacional de identidad contrario a su naturaleza biológica. A ver, que cada uno en su vida personal haga lo que le plazca. Lo que hace el Estado con esto es, a través de las leyes de género, primero, contrariar aquello que nos es dado conforme a la naturaleza. El Estado acá está engañando, mintiendo y imponiendo leyes que no son contestes con la realidad objetiva y que además, si una persona osa decir que estos dos no son mujeres, sino que son señores, esas personas, por decir la verdad, son sancionadas por el Estado y por organismos del Estado que operan como verdaderas policías del pensamiento y que van condicionando y formateando la manera de pensar y la manera de hablar, a tal punto que ahora ya tenemos el lenguaje inclusivo, que por ahora es opcional. Vamos a ver hasta qué punto es opcional y hasta cuándo, porque esto va a pasar a ser obligatorio. Por ejemplo, en Argentina y en muchos países, señalar que estas dos personas son objetivamente varones, independientemente de que tienen todo el derecho de tener una apariencia, lucir como quieran, el que señala una realidad objetiva de estas características corre riesgo grave de ir preso. Siguiente placa. Todavía no es de ir preso, pero sí de ser sancionado civilmente y de ser perseguido políticamente. Esto es lo que se conoce como matrimonio homosexual. La realidad, esto forma parte de esta nueva
maniobra distractiva y condicionante. No existe el matrimonio homosexual. El matrimonio viene de mater, de matriz. La matriz es el útero materno. El matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, existe la posibilidad, la potencialidad de maternidad. Al no existir tal cosa, este vínculo carece de naturaleza matrimonial. Ahora, las dos personas del mismo sexo pueden irse a vivir juntos, que se vayan ya, tienen todo el derecho. Pueden comprar un departamento juntos, por supuesto. Pueden heredar, por supuesto, basta con hacer un testamento. Es decir, fíjense que todo esto ya está contemplado. Sin embargo, hay nuevas leyes para minorías, que en realidad cuando hay leyes para minorías específicas, no son leyes intrínsecamente justas, sino que son privilegios. Son privilegios. Ya tenemos las leyes generales dentro de la cual hay un principio de igualdad ante la ley. Cuando ya tenemos que estar haciendo todo un condicionamiento ideológico, lingüístico, ya nos estamos apartando del concepto propagandístico de la ampliación de derechos, que no es tal cosa. Porque esto no es una ampliación de derechos. Estas dos personas tienen los mismos derechos que tenían antes. Tienen los mismos derechos que tenían antes. Lo que pasa es que ahora hay una suerte de visibilización de situaciones en donde a partir de ahí surgen otros derechos derivados que son bastante peligrosos, tal como lo vamos a ver. Siguiente placa. Bueno, dicho sea de paso, este matrimonio fue falso en el sentido de que ninguno estaba de novio con el otro, sino que fingieron, porque eran dos dirigentes políticos que querían hacer lobby para que el matrimonio homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo se constituya. Entonces mintieron ante la opinión pública, se casaron, pero después uno de ellos contó la verdad y dijo que eso había sido una parodia. O sea, ya empezaron engañando desde el primer momento. Siguiente placa. Acá viene un tema. Supuestamente, lo que tenían impedido las personas de tendencia homosexual, porque el resto de los derechos los tenían perfectamente, derecho a heredar, a alquilar juntos, para tener un proyecto de vida juntos, a comprar un bien mueble o inmueble juntos. O sea, no hacía falta. ¿Para qué querían el casamiento si no había ningún problema al respecto? La unión civil, que ellos podían pactar entre sí en el contexto de una sociedad contractual, ya la tenían perfectamente contemplada. Sí, pero no podían adoptar. Pero acá estamos invirtiendo los derechos. La adopción no es un derecho del adoptante, es un derecho del adoptado. La adopción no es un derecho del adoptante, es un derecho del adoptado, del niño. Es el derecho del niño a ser adoptado. ¿Y derecho a qué tiene el niño? En posibilidad de ser adoptado. Tiene derecho a que le sea devuelto aquello que el niño ha perdido. ¿Y qué es lo que el niño ha perdido? Ha perdido a mamá y a papá. Entonces, no puede ser que se haya instituido el matrimonio igualitario, que no es ni matrimonio ni igualitario, pero que se haya instituido esto, no para tener otro tipo de derechos porque ya los tenían, sino para arrancarle derechos a los niños. Insisto, la adopción es un derecho del niño a ser adoptado. Derecho que se le restituya aquello que el niño ha perdido, que es a mamá y a papá. De ahí surgió la vida, el niño y nosotros, todos los que estamos acá hablando. Siguiente placa. Bueno, todos aquellos que opinamos tal como yo vengo dialogando, bueno, monologando, somos tachados enseguida de ser homofóbicos. La realidad es que no existe la homofobia. La homofobia es, como su nombre lo indica, sería una fobia, y las fobias están catalogadas, clasificadas en los manuales de psiquiatría, puntualmente en el DSM-5, que es el último manual de psiquiatría. Ahí está definida la aracnofobia, la claustrofobia, la fotofobia. No existe la homofobia. La homofobia es una palabra inventada que lo que busca es satanizar, etiquetar, desacreditar a todo aquel que emita una opinión en desacuerdo con la ideología de género. Vos sos un homofóbico. Y tiene un agravante más. Se le acusa a esa persona de padecer un desorden mental, un desorden psiquiátrico, que es una fobia. Entonces, se patologiza al disidente. Se patologiza al disidente.
Si ustedes recuerdan, por ejemplo, para ver el uso político de esto, la masacre de Orlando, en donde en la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, un energúmeno ingresó a una discoteca gay con una suerte de arma de guerra y en un santiamén mató unos 50, 60 personas que estaban en la discoteca un sábado de la noche. La discoteca explotaba de gente, así que con apenas unas maniobras pudo matar un montón de personas y un agente de seguridad le pegó un tiro. En todas las redes sociales explotaron basta de homofobia, basta de homofobia. Ahí tienen, por ejemplo, una noticia, la homofobia mata, la homofobia mata. Pero resulta que nunca más se habló de este caso. ¿Por qué nunca más se recordó este caso? ¿Por qué cada vez que se cumple un aniversario de este episodio, las redes sociales no son inundadas, los artistas de Hollywood y todo el aparato comunicacional progresista hoy vigente no recuerda este episodio? Nunca más se habló de esto. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón que vamos a ver en la siguiente placa. Sí, querido Nicolás, ¿me permites, digamos, hacer aquí un paréntesis para poder hacer algunas preguntas y comentarios? Ya que nos quedan más o menos unos 15 minutos. Una sola cosa, entonces. La persona que cometió ese crimen aberrante de matar tantos participantes de esa discoteca también era homosexual y estaba celoso porque su pareja estaba ahí adentro. Entonces, no puede ser homofóbico alguien que es homosexual. Entonces dijeron, bueno, listo, las 50 personas que murieron, mala suerte. No nos interesa su dignidad ni recordarlos, porque no nos sirve políticamente. Entonces, fíjense cómo utilizan la palabra y la van aplicando en tanto y en cuanto hacen uso político de ello, y esto no tiene nada que ver con la ampliación de derechos. Las conferencias mías son bastante largas, les pido disculpas, pero bueno, cortamos acá y dejamos esto a las inquietudes de los que están escuchando. Gracias. Bien, muchas gracias. A lo largo de la historia, como tú muy bien lo has referido, la izquierda ha sufrido diversas transformaciones, todas ellas para poder delinear sus estrategias revolucionarias. ¿Cómo es que llegamos del marxismo al postmarxismo? Si nos pudieras explicar, por favor. Porque muchos pensadores, y esto tiene que ver con algunos que ya he mencionado, advierten que el marxismo, en cuanto a lucha de clases, pierde terreno en la sociedad capitalista, liberal y avanzada, porque ya no hay lucha de clases, sino una convivencia de clases en armonía. Entonces, la consigna, y esto lo dice Herbert Marcuse, es ¿cómo podemos hacer para destruir a una sociedad que funciona bien? Bastante cínico, porque si funciona bien, ¿para qué la querés destruir? Pero esto lo dice Marcuse en un libro famoso que se llama Eros y Civilización. Marcuse, ¿quién era? Bueno, Marcuse, al igual que otros pensadores que yo mencioné, Horkheimer, Wilhelm Reich, Adorno, formaban parte de un cónclave del postmarxismo, es decir, de cómo pensar el marxismo sin pensar en la lucha de clases, porque la lucha de clases no va a tener éxito en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Europa, ni en los países del primer mundo. Esto no va a tener ningún tipo de eco. Entonces tenemos que empezar a destruir a la sociedad desde otra perspectiva, destruir sus cimientos culturales. Ahí es donde aparece la idea de superar a Marx y de reacomodarlo y readaptarlo. Después hay pensadores complementarios que no pertenecen a la escuela de Frankfurt, pero que son complementarios a este tipo de tesis. Uno es Antonio Gramsci, en Italia, que murió, si mal no recuerdo, en la última etapa del mussolinismo. Antonio Gramsci también pensó que lo que había que hacer era infiltrarse en las instituciones educativas, en las instituciones de influencia en la opinión pública, y de esta manera él también, desde la cárcel, estuvo 8 años preso durante el régimen de Mussolini, él pensó el marxismo en clave cultural, es un post-marxista. Y después yo creo que el más cerca en el tiempo, y el que hizo mucho por la ideología de género, hizo mucho por el garantismo penal, hizo mucho por reconvertir también a la izquierda en esta, y que es un post-marxista, es Michel Foucault. Michel Foucault, que es mucho más cercano en el tiempo y murió recién en el año 82, 83 también de SIDA. Yo creo que, claro,
todos los personajes que estoy mencionando, todos vivieron en países prósperos, todos vivieron en países en donde predicar la lucha de clases era absurdo. Así que me parece a mí que el postmarxismo tiene que ver con eso, con pensadores que se dedicaron a estudiar cómo hacer una revolución cuando el obrero está alimentado y cuando el obrero tiene posibilidades de movilidad social ascendente. Y esos pensadores que a lo mejor debatían y estudiaban en microclimas intelectuales, hicieron eclosión muchos años después, incluso de ellos en vida. Bien, muchas gracias por tu respuesta. Muchas personas también han criticado que no se habría cumplido con el propósito del libro de la Nueva Izquierda o del libro o el negro de la Nueva Izquierda, porque justamente se hablaba en el mismo que servía para visibilizar las caretas de la Nueva Izquierda, tales como el indigenismo y el ambientalismo, el derecho humanismo, como tú bien lo has explicado, y que simplemente el libro se habría enfocado toda la atención en la ideología del género y esas dos ramas que tiene, el feminismo radical y el homosexualismo ideológico, y que lejos de ser una crítica desde las canteras del liberalismo al neomarxismo, es el más extremo conservadurismo. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, dos cosas. Primero, nosotros en el libro dijimos, lo expresamos y no lo cumplimos, que íbamos a hacer otros libros para abordar la temática del ambientalismo, del indigenismo, etcétera, etcétera. Del garantismo penal, del garanto abolicionismo, que es otra careta que utiliza la izquierda. Dijimos que lo íbamos a hacer en sucesivos años. El libro tuvo tanto éxito que nosotros lo sacamos en el 2016 y hoy, en el 2020, sigue estando entre las 5 primeras obras de bestseller en Amazon. Esto nos llevó a nosotros a viajar permanentemente, pero de una manera brutal. Viajamos tanto, incluso ahora sale la segunda edición en Brasil, salió en España con un éxito brutal, y también en Estados Unidos incluso salió en castellano y también salió traducido en inglés. ¿A qué es esto? No es para hacer propaganda. No hemos tenido tiempo para abarcar el resto de las herramientas que utiliza la izquierda para presentarse. De hecho, el libro ese tenía el propósito solamente de estudiar la ideología de género, porque el libro dice, el libro negro de la Nueva Izquierda se subtitula Ideología de Género o Subversión Cultural. O sea que ese libro específicamente abarcaba la temática de la ideología de género. Lo dice el propio subtítulo. Lo que pasa es que nos retrasó las obras subsiguientes por la cantidad de trabajo que nos dio para difundirlo en tantas latitudes. Eso por un lado. Eso explica por qué no seguimos avanzando en las otras temáticas. No hemos tenido tiempo de verdad. Y este es el único año en el cual hemos parado. Y Agustín estuvo estudiando en un máster que acabó de terminar en la Universidad de Navarra, yo escribiendo un libro. Digamos, no hemos tenido tiempo. Es objetivo. Y vamos a hacerlo a posteriori. Respecto de que el libro aborda el más duro conservadurismo y no tiene que ver con el liberalismo, yo quisiera que la persona que hace esa pregunta, y lo digo con todo respeto, me diga qué derecho liberal es cercenado en el libro. ¿Qué aspecto del libro no abarca, qué aspecto del libro es contrario al liberalismo? ¿Qué derecho nosotros no queremos respetar o no queremos promover? ¿Cuál? Si está ahí, que me lo diga y lo conversamos. No hay un solo derecho que nosotros no reivindiquemos. Todos. No es incompatible en absoluto con el sistema de vida liberal. Al contrario, las denuncias contra las minorías sexuales las llevamos adelante en el libro mismo, atacando a la izquierda y a los países de Medio Oriente. Y reivindicando la libertad y la civilización occidental. O sea, que puede tener un tinte conservador, sí, pero no es incompatible en absoluto con la libertad individual y con el liberalismo clásico. Que me digan cuál es el derecho. Si la persona que hizo la pregunta, con todo derecho, y está muy bien lo que pregunta, que me diga un derecho que no respetemos en el libro. Bien. Finalmente creo que terminaríamos con esta pregunta.
el feminismo no siempre ha registrado, ¿no? Ciertas críticas o debería haber sido criticado. Sin embargo, el feminismo radical o el feminismo culturalista, como ustedes lo llaman, sería el responsable de esa germinación de la llamada ideología de género. ¿Consideras que lo peligroso sería en la forma que nos imparten o nos imponen ciertas medidas y que muy pocas personas estarían dispuestas a enfrentarlas? Mirá, el feminismo constantemente recorta libertades bajo el subterfugio de la ampliación de derechos. Voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, no sé si el caso peruano, pero en Argentina, uno cuando va a sufragar por sus candidatos hay cuotas de género. Tiene que haber tanta cantidad de congresistas varones como tanta cantidad de congresistas mujeres. En la legislación laboral, si yo soy un empresario y quiero montar una empresa con 20 personas, tengo que tomar 10 varones y 10 mujeres. Es decir, todo esto atenta contra la meritocracia, atenta contra la libertad contractual, atenta contra la libertad laboral y en el caso político atenta contra el votante. Atentan contra el votante porque el votante no va a votar en función de sus convicciones personales, sino que va a votar en función de una ingeniería social preestablecida. Por poner otro ejemplo, ahora se habla constantemente de femicidio y hay que sancionar al femicidio. Esto no reviste el menor análisis porque ya estaba resuelto en un librito que se llama Código Penal. Cuando se produce un homicidio, por ejemplo, el homicida padece una sanción. Y esa sanción no es una sanción fija. Cualquier juez en los códigos penales de Occidente, en cada tipo penal, tienen una escala axiológica dentro de la cual le van a dar una pena mayor o una pena menor, según el caso que se esté estudiando. Un hombre tiene una supremacía física respecto de la mujer, entonces va a tener una pena mayor que si un hombre mata a un hombre. Entonces, ¿para qué hablamos de femicidio, de concientización? ¿Para qué hablamos de políticas de género para instituir en toda la sociedad si el Código Penal ya contempla este tipo de situaciones injustas? Además, no existe el femicidio. Fíjense cómo constantemente estamos sujetos al engaño. ¿Cómo no existe el femicidio? No, porque según Naciones Unidas, el femicidio es el asesinato que un hombre le comete a una mujer por el hecho de ser mujer. Bueno, nadie mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Lo que hacen en todo caso es, una persona puede matar a una mujer por celo, por un crimen pasional, por cualquier cosa. Esa persona tiene que ir presa y padecer todo el rigor de la sanción. Pero si esa persona fuese un femicida, ya hubiese matado a su hermana, a su compañera de facultad, su compañera de trabajo, a su madre, a su vecina, a su prima. Y no, mató a una mujer porque odiaba a una mujer puntualmente. Y eso está fuera de la definición del femicidio. Cuando se habla de femicidio, es otro de los tantos engaños que nos son impuestos para alterarnos la percepción de la realidad. Puedo seguir hablando sobre el feminismo, de cómo altera la percepción de la realidad y cómo afecta nuestros derechos. Pero bueno, no sé si hay tiempo. Sí, bueno, agradecemos la participación de nuestro expositor de esta tarde para nosotros. Sofía, sí, Nicolás. Una sola cosa más que me parece pertinente. El último eslabón de la cantidad de derechos que el feminismo va recortando es la superstición de que puede disponer de su cuerpo y que por consiguiente puede abortar. Por supuesto, nosotros en el libro, por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo en que una mujer disponga de su cuerpo, pero estamos en desacuerdo que aborte porque se está violando los derechos de un tercero, porque a partir del momento de la concepción, y no lo dice el conservadurismo más rancio, sino que lo dice la ciencia más reciente, a partir del momento de la concepción de vida humana, por consiguiente, para respetar los derechos a la vida, que es el principal derecho individual desde el punto de vista incluso liberal, lo que no puede hacer la mujer es disponer del cuerpo de un tercero y sí del propio. Esto lo quería aclarar porque es una de las tantas pretensiones del feminismo moderno. Discúlpame. No te preocupes, más bien te agradezco y te voy a comprometer a que sigas participando con nosotros porque hay muchísimos temas por abordar y bueno, nos hubiese encantado, por ejemplo, que nos comentaras también, como dicen ustedes los argentinos, cómo anda ahora Argentina respecto al tema del feminismo, porque entendemos que también se ha polarizado en dos grupos, las feministas radicales llamadas también feminazis y los del otro grupo, los de Salvemos las Dos Vidas. Pero en fin, eso lo vamos a dejar de repente para una próxima exposición
bueno, ahora te agradecemos la participación. Como yo decía, para nosotros todavía estamos de tarde, para ustedes tarde noche, y a cada uno de los asistentes a este curso. Asimismo, los vamos a invitar nuevamente a que puedan activar sus cámaras web para podernos tomar la foto grupal. Sí, Sofía, creo que George quiere tomar la palabra. Ah, ok. George, te cedemos el uso de la palabra. No se te escucha, George. Hola, ¿me escuchas? Ahora yo lo Sí, escucho. ahora sí se escucha. Ok. Con respecto a algunos temas que dijo Nicolás, por ejemplo, homofobia, same-sex marriage y otras cosas, eso es una opinión dentro del liberalismo. No es una opinión que todos los liberales comparten. Y para Fundación Naumann tengo que decir claramente que la Fundación Naumann tengo una absolutamente opinión contraria. Solamente quiero decir eso. Es una válido. opinión, y Nicolás es absolutamente correcto. Cada persona tiene el derecho de tener su opinión, pero solamente quiero decir que hay una discusión dentro de los liberales, también partidos liberales, y que tienen otra opinión. Y por la Fundación Naumann puede decir que nosotros no compartimos su opinión en estos tres temas. Bueno, muy bien. Gracias. Bien, entonces ahora nos preparamos para la toma grupal. Por favor, activen sus cámaras. Sí, Sofía, podemos ir cerrando la sesión en vivo. Lo hacemos en offline. Muy bien.